Listo, buenas tardes. Hoy vamos, bueno, en esta sesión continuamos con el tema de balance de masa. Bueno, para estudiar el comportamiento de sustancias, cómo evolucionan los contaminantes en medios acuáticos, es muy importante el balance de masas. Balance de masa eh, se fundamenta en la primera ley de la termodinámica, que esta dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, el balance de masas tiene en cuenta las masas que ingresan y las masas que salen. Y lo que ingresa tiene que ser igual a lo que sale, ¿cierto? Eso es un balance de masa, tal como lo hemos escuchado o lo hemos analizado en asignaturas como en balance, ¿vale? Entonces, este balance de masas es muy importante, es un método que se utiliza para estudiar los contaminantes, la evolución de los contaminantes cuando son vertidos a un medio acuático, ¿cierto? Entonces es muy importante ese balance de masa. ¿Esto qué sirve para qué sirve un balance de masa? Sirve para entender qué está ocurriendo en un proceso, ¿sí? Eh, bueno, los pasos son para un balance de masa es establecer un límite de frontera del sistema y dos, identificar, determinar cuáles son esos flujos que ingresan y los que salen del sistema, los flujos de masa, y así pues ya podemos entonces establecer lo que entra va a ser igual a lo que sale, ¿cierto? En este reactor, bueno, esta imagen es del libro de calidad de agua de Carlos Sierra, y este es un ejemplo de un balance de masa de un reactor de flujo continuo porque el caudal que está entrando es igual al que está saliendo en el tiempo, y tiene una mezcla completa porque la sustancia que está, o el reactante que está en este sistema, está homogéneo, ¿cierto? Es decir, una concentración en este punto va a ser una concentración en este punto, ¿cierto? Bueno, los límites, acá están los límites del sistema. Identificamos la entrada, las salidas. ¿Qué tiene de entrada? La entrada tiene, por ejemplo, un caudal por una concentración de esa sustancia que está entrando, un reactivo. Y una salida, un caudal, va a salir una respectiva concentración. Y también va a haber una cantidad que reacciona, ¿cierto? Entonces la tasa de acumulación del reactante que está ingresando en este sistema va a ser igual a la tasa de la entrada menos la tasa de la salida, más o menos lo que eh, el reactivo, el reactante, eh, reacciona, valga la redundancia, en este sistema. Si hay un aumento o si hay una disminución, usualmente hay una disminución, los contaminantes van degradándose en el tiempo, entonces usualmente es menos. Y acá se tiene entonces que un balance de masa, esto es un volumen por una diferencial de concentración por tiempo. Entonces esto me quiere decir, si hacemos las unidades, un volumen por concentración sobre tiempo, esto me da en unidad de masa sobre tiempo. Entonces por eso es un balance de masa, ¿cierto? Cómo está evolucionando la masa en el tiempo en este reactor de mezcla completa y flujo continuo. Entonces esa variación de esa concentración de reactante en el sistema va a ser igual a la carga que entra, esta carga que entra, su caudal por su respectiva concentración, menos la carga que sale, menos esta carga o esta concentración que reacciona. Va a estar asociada a una constante de decaimiento por un volumen, por una concentración. Todas estas unidades están en unidades de masas por unidad de tiempo. Bueno, esta es la ecuación que se ha planteado, ¿sí? Acá están este volumen, concentración, tiempo. Esta es una tasa de cambio. Caudal a la entrada, caudal de salida, se simbolizan con Q porque es continuo el flujo. Bueno, en este caso no hay una variación de caudal en el tiempo. Hay una concentración sub I de entrada, concentración de salida, que es igual a lo que está reaccionando, menos, va a haber acá un menos K por C por volumen, que va a ser a lo que se está degradando en el sistema.
Importante en los balances de masas, a partir de estos balances de masas que se tienen en cuenta las ecuaciones para modelar ya sea un lago, sea un río. Entonces, muy más adelante veremos aplicaciones de balance de masa, acá solo estamos definiéndola. Importante que tengan en cuenta las unidades, que sean las unidades consistentes. Si acá está en masa por unidad de tiempo, por ejemplo, kilogramos por segundo, acá también tiene que estar kilogramos por segundo, acá en kilogramos por segundo y acá en kilogramos por segundo, porque es una suma, ¿cierto? Entonces es importante chequear las unidades. Listo, cuando se hacen, hoy se va a estudiar un sistema y se va a hacer un balance de masa, en este que se ha hecho como ejemplo, se han planteado ciertas suposiciones. Entonces, acá el caudal de entrada es igual al caudal de salida, es una suposición. Entonces, el caudal que está entrando es igual al caudal que está saliendo. Son condiciones isotérmicas en el reactor, es decir, la temperatura es igual, es un proceso a temperatura constante. Como esto es un reactor de mezcla completa, entonces asume que este reactor está bien mezclado, hay una mezcla completamente, una mezcla completa. En el reactor R hay una reacción química, es decir, la sustancia que está ingresando en el agua va a tener y bueno, la sustancia con su respectivo caudal va a tener una reacción química, ¿cierto? Va a reaccionar. Y bueno, acá para obtener esta ecuación, esta es una ecuación de primer orden, entonces asume que el comportamiento o la variación de la concentración en el tiempo es de reacción de primer orden. Hay muchos contaminantes, o la gran mayoría, se comportan con una reacción de primer orden. Entonces esas son unas suposiciones y de cómo se obtiene esta ecuación que va a permitir representar lo que está pasando en el sistema. Listo, para hacer un balance de masa es importante comprender el concepto de reactor. Un reactor puede ser una unidad o dispositivo en donde ocurre una reacción química, ¿sí? Entonces, estos reactores pueden representar procesos, como por ejemplo, en un tanque de desinfección de agua hay un reactor, o en un tanque de aireación de una petar, ahí ocurren reacciones químicas, ¿cierto? Son ideales, además de representar procesos de simulación de procesos como de plantas de tratamiento y otros procesos artificiales, también pueden representar cuerpos de agua naturales como por ejemplo ríos, lagos, bahías, estuarios, entre otros. Listo, hay una clasificación de los reactores. Se clasifican de acuerdo a la mezcla, si son completamente mezclados o incompletamente mezclados. Completamente mezclados, la difusión no es tan importante. En cambio, en los incompletamente mezclados es importante la dispersión-difusión. Los completamente mezclados hace referencia a aquellos sistemas donde la concentración de los contaminantes está en una mezcla homogénea, es decir, la concentración en todo el reactor es la misma. Sin embargo, por otra parte, los incompletamente mezclados, aquellas sustancias que no están con concentración homogénea, no hay una mezcla homogénea, como por ejemplo en los ríos, en los estuarios, en las zonas costeras, para aquellos incompletamente mezclados. Y los completamente mezclados, en los lagos, por ejemplo, se pueden simular con este tipo de reactores completamente mezclados. Otras clasificaciones, flujo continuo, bueno, está ingresando agua en todo momento, flujo no continuo, bien, puede parar el proceso en algunos puntos, no hay ingreso, por ejemplo, de caudal en el sistema, en el reactor, en determinado momento. Estable, pueden ser reactores de estado estable o reactores
con estado inestable. Esto hace referencia a la variación de la concentración en el tiempo, que es cuando la concentración en el tiempo es constante, y en estado inestable es cuando la variación de la concentración en el tiempo es diferente de cero. También puede haber cuando el flujo es permanente y cuando no es permanente, ¿cierto? Entonces, permanente básicamente es, dependiendo del régimen de flujo, hay un cambio en las propiedades hidráulicas del fluido, por ejemplo, en el tiempo, cuando no es permanente, y cuando es permanente, por ejemplo, es cuando el flujo no se acelera en determinados momentos desde el punto de vista hidráulico, no hay un cambio de las propiedades hidráulicas, que también pueden incluir el caudal, ¿cierto? No cambian en el tiempo, en los permanentes. Y en los no permanentes, estas variables hidráulicas se pueden cambiar en el tiempo. Los no permanentes son más complejos que los permanentes, son más tediosos los cálculos, ¿sí? Bueno, completamente mezclados, como hemos mencionado, son aquellos sistemas en donde la concentración de sustancias están en mezcla homogénea, como por ejemplo en los lagos. Se puede asumir que las concentraciones son homogéneas, hay una mezcla homogénea de esas sustancias. Bueno, de los completamente mezclados están los reactores tipo batch o lotes o cochada, son ideales para utilizar en laboratorios, estudios donde no hay entrada ni salida de agua, pero hay una mezcla completa. Están también los reactores de, ya con esto el computador, disculpen, se me está apagando. Ya un segundito, están los reactores también de tanque agitado continuo, de mezcla completa, bueno, son los mismos continuos con mezclas completas. Estos reactores se utilizan para modelar lagos naturales. También se encuentran los sistemas de reactores sin retroalimentación, serie, como por ejemplo sistemas de reactores en serie sin retroalimentación, como por ejemplo lagos que están conectados por ríos cortos. Lagos conectados, son varios lagos que están conectados por brazos de ríos. Y están los sistemas de reactores con retroalimentación, es decir, donde el flujo de un reactor se reincorpora a otro, son lagos en serie con retroalimentación. Se encuentran también los reactores incompletamente mezclados. Acá son sustancias con mezcla no homogénea, ¿cierto? Son importantes, o los fenómenos como dispersión, difusión son importantes. Están las zonas costeras, los ríos, estuarios. Se encuentran los sistemas distribuidos estables. Entre ellos, estos sistemas distribuidos, se encuentran dos tipos de reactores, creo que lo han escuchado en algún momento, los flujos de pistón, que son los que se usan para corrientes como ríos. Bueno, acá en este caso estable quiere decir que la concentración no varía en el tiempo. Flujo mixto quiere decir que, bueno, se aplica básicamente para modelos unidimensionales de estuarios. Hay variaciones de concentración en el espacio. En el de pistón no hay variación de concentración en el espacio, como veremos. Y estos sistemas distribuidos inestables son aquellos casos o reactores que se pueden simular en aquellos casos, bueno, los reactores que representan aquellos casos en donde hay un derrame accidental que puede ocurrir en un río o en un estuario. En un estuario también se puede simular a flujo a pistón o a flujo mixto. Son dos reactores ideales. Listo, bueno, este es un resumen de todos los reactores de acuerdo a la mezcla, completamente mezclados y completamente mezclados. Dentro de los completamente mezclados están los reactores tipo batch o por lote o por cochada. Estos son donde no hay entrada, es decir, no hay entrada ni salida de flujo, no hay ni entrada ni un caudal de entrada, no hay efluente ni no hay afluente
ni efluente en el sistema. Y generalmente disponen de un dispositivo para una mezcla donde garantiza que hay una mezcla completa del líquido. Esto donde ocurre, o donde se encuentran estos reactores, como por ejemplo en los test de jarras. En los test de jarra aquí ven esta paletica que está en el centro, ahí hay un agitador. Acá no hay entrada, es decir, no está entrando ni salida ninguno de estos reactores. Entonces ahí en este caso son los tipo batch. Sirven para simular procesos a pequeña escala, ¿cierto? Bueno, este es un pequeño balance de masa. No hay, como el caudal de entrada es cero, caudal de salida también es cero. Entonces simplemente la variación de concentración en el tiempo va a ser igual a un decaimiento, un constante decaimiento por la concentración que está en un determinado tiempo. Y bueno, acá es con una reacción de primer orden, y se puede evaluar la concentración en un determinado tiempo conociendo la inicial, y esa constante ahí se ve cómo la concentración evoluciona en el tiempo a partir de esta ecuación, asumiendo que es una ecuación de primer orden, ¿cierto? O una reacción de primer orden. También se encuentran los completamente mezclados, son estos reactores de tanque agitado continuo, o reactores continuos completamente mezclados. Es un sistema simple para modelar un cuerpo de agua. ¿Y dónde se utilizan? Se utilizan para modelar lagos naturales y algunos embalses. Entonces aquí este es el reactor, esta es la entrada, la salida, esto es la sedimentación y esto es la reacción. En este esquema no se incluyen otras fuentes, porque también puede haber, por ejemplo, aquí un tributario, un tubo que también ingresa al sistema con una sustancia contaminante que se está evaluando. En este caso, no, en este esquema del libro de Chapra, es una imagen del libro de modelación de calidad de aguas superficiales de Steven Chapra, está en inglés. Y la tasa para un tiempo finito va a ser igual, o la tasa de acumulación del reactante en el sistema va a ser igual a lo que entra, esta tasa que entra, menos la tasa que sale, menos lo que reacciona, menos la sedimentación, ¿cierto? Listo, entonces de esta ecuación, este es un volumen, la variación de la concentración con respecto al tiempo, esta tasa, este WT es una carga que entra o sale en el sistema. Bueno, que entra, las cargas pueden hacer muchas cargas contaminantes. Recuerden que la carga contaminante es caudal por concentración. Este menos caudal por concentración es la carga que sale. Este menos K por B por C va a ser lo que reacciona. Va a haber una reacción que va a permitir que el contaminante disminuya la concentración en el tiempo. Y también va a haber una disminución del contaminante debido a una sedimentación. Es decir, contaminantes van a estar en los sedimentos, van a depender entonces de una velocidad de sedimentación por un área de superficie de los lodos por esa concentración que se está analizando. Bueno, acá no se incluyen, como lo he mencionado, no se incluyen en este esquema sencillo, es un problema simple, no se incluye fuentes de ingreso, ni tampoco es sumideros como por ejemplo, o salidas, como que hay una volatilización del contaminante, ¿cierto? Bueno, estos modelos, esta ecuación se puede solucionar en el estado inestable, cuando la concentración varía en el tiempo, es más complejo. Y también se puede solucionar en un estado estable, en donde la variación de la concentración en el reactor va a permanecer, no va a cambiar, es decir, va a ser constante en el tiempo. Entonces, para ello hay que solucionar esta ecuación, ¿cierto? Que van a encontrar en algunos problemas y pueden profundizar en el libro mencionado de Chapra. Ahora les dejo las partes del libro que van a tener una lectura. Bueno, en los
sistemas completamente mezclados también se encuentran los sistemas de reactores en serie cuando no hay retroalimentación. Es decir, este es un lago, este es un río, este es un lago, bueno, este es un lago, se conecta a otro lago por una salida y no hay es decir, el flujo de aquí no se reincorpora a este. O sea, es decir, solamente están en serie. Y estos son algunos lagos, por ejemplo, que están en serie y que se conectan por medio de ríos. Este es un lago 1, este es un lago 2, estos son dos lagos. Acá se analizan en el estado estable. En el estado estable se tiene entonces, por ejemplo, para el lago 1, que la tasa de cambio de la concentración en el tiempo o la carga de ese contaminante en el tiempo va a ser igual a lo que entra. Entonces lo que entra va a ser una carga que está ingresando como W sub 1, va a ser un caudal por una concentración. Eso es lo único que está ingresando en el sistema de acuerdo a este esquema. Y lo que está saliendo negativo, está saliendo un caudal de 1, del reactor 1 al 2, del lago 1 al lago 2, por una concentración que está en el lago, se asume que es homogénea. Y también va a haber una reacción, ¿sí? Una reacción que va a hacer que el contaminante decrezca en el tiempo, que va a ser una reacción, una constante por una velocidad, por una concentración. Así también se puede hacer el balance para el 2. Y en el libro de Chapra se ve que las soluciones son estas. En este caso, esto va a tender a 0 en el estado estable, y ya la solución es un poco más simple, pero en el estado inestable es más complejo. Estos sistemas de reactores con retroalimentación, cuando hay lagos que están con retroalimentación, es decir, hay un cambio, es decir, el flujo de agua, a pesar de que pasa de este reactor 1 a este reactor 2, pero también puede incorporarse de 2 a 1. Entonces ahí hay una retroalimentación. Y eso se cuantifica con este balance de masa. Y esto en el estado estable, este va siendo la solución que aparece en el libro, ¿cierto? Entonces, hay ciertos análisis en los cuales hay que, implica para solucionar estos problemas de la evolución del contaminante en estos sistemas, hay que acudir a un conjunto de ecuaciones. Bueno, los incompletamente mezclados, los distribuidos estados estables, estos se aplican, como lo he mencionado, para ríos. Está el flujo en pistón, un reactor de flujo de pistón. Ya ustedes lo han escuchado, como por ejemplo en asignaturas como balance. En estos reactores de flujo de pistón, aquí vemos que, por ejemplo, bueno, el flujo de pistón en cuanto a caudal, básicamente el agua se comporta como unas láminas. No hay una conexión entre, o no hay un intercambio entre láminas de abajo con las superiores, por ejemplo, y viceversa, donde se comporta como unas láminas, ¿cierto? Donde no hay un intercambio entre ellas. En estos flujos de pistón domina la advección. Y acá vemos entonces que la concentración en lo largo de este reactor, este es lo largo, va a ser, como esto es la advección, la concentración en el flujo de pistón, si asumamos ese flujo ideal, es que va a ser igual acá en esta distancia x1 que en esta x2. Entonces, si este es la concentración, vemos que en cualquier punto la concentración va a ser la misma. Cuando la balanza de masa pueden profundizar en el libro de Chapra, no vamos a entrar en detalle, vamos a aplicar algunos modelos. Y pues la evolución del contaminante se puede evaluar en una determinada distancia. Si conozco la concentración en este punto inicial, puedo evaluar, bueno, si lo asumo que es una reacción de primer orden, entonces esto es una velocidad del flujo en X, su velocidad en X. Esta acá es la constante de caimiento y esta X es la distancia. Entonces X sobre velocidad va a ser tiempo. Entonces esto es lo mismo que X por T.
Listo, este es un reactor de flujo pistón. Este reactor de flujo pistón que se puede aplicar en el caso de una fuente puntual, como por ejemplo en una corriente como un río. Entonces el balance de masa, si vamos a analizar en este punto cero, nosotros conociendo la carga del río, esta es una carga del río, y esta es una carga de un tributario, como por ejemplo un vertimiento de aguas residuales. Vertimiento de aguas residuales. ¿Cierto? Entonces, luego de este punto aguas abajo, justamente en este punto, luego se asume que, bueno, se asume que hay una mezcla, hay una buena mezcla, también el contaminante se mezcla bien, debido a la corriente del agua. Y lo que se calcula en este tipo de problemas es esta concentración del contaminante, por ejemplo DBO. Si el agua lleva un DBO y se la llena de DBO, va a haber un cambio justamente después del vertimiento en la concentración de DBO. Entonces, esta concentración después de la descarga es C sub 0. Entonces, por balance de masa, la carga que va entrando, si analizamos este punto, lo que va entrando es esta carga del río y esta carga del vertimiento. Entonces, la carga que entra, carga del río, más la carga del vertimiento, P sub W, perdón, WW carga del vertimiento, va a ser igual a la carga a la salida. Vamos a llamarla como carga, descarga cero. Entonces, si se hace el balance de masa, se reemplaza los valores de caudales, se va a obtener, bueno, acá lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, la carga del río va a ser caudal del río por concentración del río. Caudal del río por concentración del río, es este término, ¿cierto? Más la carga del tributario va a ser caudal de ese tributario, la cantidad de agua que está, por unidad de tiempo que está ingresando al río por un vertimiento, por su respectiva concentración, como CW. Y esto va a ser igual al caudal de salida, que simplemente va a ser Q. El caudal que sale en este punto, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a este caudal más este caudal, ¿cierto? Que después de este punto están entrando dos caudales. Entonces va a ser igual a Q sub R, caudal del río, más caudal de W, más caudal del vertimiento. Va a ser caudal del río más el caudal de vertimiento. Y esto, como estamos analizando las cargas, recuerden que es caudal, esto va haciendo el caudal a la salida, por su respectiva concentración, vamos a denominarla QC sub 0. Si nosotros de aquí despejáramos C sub 0, vamos a obtener esta ecuación que está en el libro, ¿cierto? Donde esto va a ser caudal del río por concentración del río, acá lo tenemos. Esto va a pasar a dividir, ¿cierto? Acá vamos a tener esta carga del tributario va a ser igual al caudal por su concentración, reemplazamos esto aquí. Y acá este caudal del río más caudal del tributario va a pasar a dividir. Y este C sub 0 va a quedar solo. Bueno, esto llega haciéndose balance de masa, ustedes lo pueden analizar para adivinar o encontrar la concentración justo después de un vertimiento puntual. Bueno, también hay flujos. En el caso anterior era una contaminación puntual, acaba de ser una fuente difusa, esto lo van a investigar. Listo, otro distribuido estable puede ser, por ejemplo, un flujo mixto. En estos flujos mixtos, entonces la advección y difusión son importantes. Si nosotros analizamos esto largo, en este caso como hay difusión y dispersión, además de la advección, entonces si nosotros analizamos en este X1, si este es el punto 0, entonces en una distancia X1 y a una distancia X2, vamos a ver que si esto va a ser la concentración en Y, vamos a ver que va a haber una evolución de concentración también, ¿cierto? Debido a los efectos de dispersión-difusión, ¿cierto? Pueden ser laterales,
Y vemos que la concentración, si analizamos este punto, esta concentración en este punto, va a ser diferente a este punto. Y va a haber un decrecimiento lateral en respectivas direcciones de, de ese contaminante. ¿Sí? Y finalmente, hay dos lecturas recomendadas. Este es un libro muy bueno. Lástima que este curso es un curso de analizar el modelamiento de la calidad de agua superficial. Es un libro que se llama Steven Chapra. Eh, les sugiero que lo consigan. Muy bueno. Está en inglés. Bueno, hay dos lecturas importantes que son las partes 1 y parte 2 del libro. Muy bueno. Ahí van a encontrar todos estos análisis de sistemas distribuidos, los reactores, sistemas completamente mezclados, reactores incompletamente mezclados. Hay problemas con ríos, con lagos, conceptos de dispersión, difusión también que se pueden comprender muy fácil. Hay soluciones exactas y numéricas a la evolución de los contaminantes en estos sistemas. También hay soluciones para flujo permanente y no permanente. Entonces, importante ese libro y recomendado, muy recomendado. No sé si tengan alguna duda, muchachos.